leemos la Biblia, en este caso segunda de Juan, es verlos en varios aspectos o varios puntos. Uno de ellos es verlo en el aspecto personal, es decir, en este caso a mí como Juan José, o en este caso Jorge o Magda o Blanca, ¿cómo me puede ayudar segunda de Juan? Para que nosotros no solo lo veamos, porque hasta cierto punto lo hacemos siempre, ¿va? Lo vemos, esto es la revelación que se da a la iglesia, o esto es la revelación que se da a un ministro, etc. Y no significa que esté mal la interpretación, sino que hay que recordar que en 1 Corintios capítulo 14 dice el apóstol Pablo: yo vengo con ustedes con sabiduría, con doctrina, con ciencia, con revelación y con profecía. Él habla de 5 cosas. Eso nos da a entender de que a veces nosotros vemos la revelación de las cosas, es decir, en este caso, como yo hablé del anciano, el anciano como anciano de días, diciéndole a la iglesia. Entonces ahí podemos estar hablando de una revelación. Cuando hablamos de sabiduría, en el término de sabiduría es el sabio ve lejos el mal y se aparta. En este caso, cuando habla el mensaje el anciano a la señora, le dice que hay muchos engañadores que vendrán por el mundo. Pero antes de hablarle eso, dice que lo que debemos hacer es buscar el amor y permanecer en el amor. Y eso nos va a ayudar a tener cuidado con los engañadores o con los anticristos. Entonces, de eso estamos hablando de sabiduría. El sabio ve lejos el mal y se aparta. Lo siguiente, que es lo correspondiente a la doctrina. Doctrina significa una forma de vida. Una doctrina no significa solo enseñar, sino que realmente es una forma de vida que eso después enseña. Toda la doctrina que llama segunda de Juan es a vivir conforme al mandamiento. Es decir, si nosotros decimos que queremos amar a Dios o decimos que amamos a Dios, la verdadera forma es caminar en el mandamiento. El mandamiento, no solo el que está escrito, sino el que Él puso en nuestros corazones. Entonces, si vivimos con el mandamiento que puso nuestra mente y nuestro corazón, estamos buscando vivir y caminar en la doctrina. Luego podemos tener la profecía. La profecía nos está diciendo, si lo queremos llamar así proféticamente, como lo que vimos en el caso de decir que la abuela es la señora elegida, o el hecho de que Dios nos está profetizando, por así llamarlo, diciendo de que ya es el último tiempo y que muchos engañadores salen por el mundo, y claramente lo hemos visto. Eso es profecía. Entonces, si nos damos cuenta, hay varios puntos que podemos ver esta escritura y también verlo a nosotros, porque realmente el aprovechamiento es para nosotros. ¿Qué me quiere decir Dios con esta carta de 2 de Juan de forma personal? Porque es parte de la doctrina, la revelación, sabiduría, pero también Dios me puede decir, así como mencionó Jorge, es una iglesia madura, y por supuesto vemos que el anciano, que también es una persona madura, ya haciendo referencia o match con lo que dijo Jorge, es de que un anciano que es maduro, que es una categoría de autoridad similar a la del apóstol, basado en Hechos capítulo 15, donde dice que los ancianos y los apóstoles enviaron una carta a Antioquía. Entonces nos deja ver lo que claramente dijo Jorge, ¿verdad? Que hay una autoridad de madurez que habla con otra autoridad de madurez acerca de cuestiones necesarias. Pero también en otro caso muy importante, 2 de Juan, que a mí me ha gustado, es de que 2 de Juan dice que le escribe solo eso, es decir, una carta pequeña de 13 versículos, solo eso, pero no es porque le quiera escribir solo eso. Dice que tiene muchas cosas que decirle, pero no se lo quiere decir en papel y tinta, sino que se lo quiere decir cara a cara. Es decir, de que si nosotros leemos 2 de Juan y lo aprendemos bien, luego Dios va a venir en la visitación, cuando Dios nos venga a visitar por su espíritu y algunas otras manifestaciones, para hablarnos cara a cara, así como le habló con Moisés, en el sentido de que la presencia de Dios no solo nos va a decir lo que está escrito en papel y tinta, como lo dice 2 de Juan, sino que Dios nos va a venir a hablar o por sueños o en una manifestación o lo que llaman una parucía epifanía que tengamos con Dios para compartirnos toda esa revelación, pero es necesario primero que la leamos para que después de la lectura venga la visitación. Eso también lo valida o lo habla 1 Timoteo 4:13, cuando dice, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. En manifestación del Espíritu es, entre tanto que viene mi venida, o entre tanto que viene mi visitación, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, 2 de Juan hace el mismo énfasis. Por eso es importante leer la Biblia, o por eso es una de las cosas que a mí me motiva a leer la Biblia, porque digo yo, si yo leo la Biblia, esto es papel y tinta, pero si yo leo esto, pronto vendrá Jesús en las diferentes manifestaciones que Él tiene y me va a transmitir, ya no de una manera de papel y tinta,
sino que una manifestación cara a cara. Cuando la Biblia habla de cara, no es necesariamente que Jesús se va a sentar a la par nuestra, sino que cuando la Biblia habla de cara, hace referencia de gloria. Por eso que a Moisés le brillaba el rostro, es decir, que estaba reflejando la gloria de Dios en su rostro, en su cara. Entonces, cuando hablan cara a cara, es decir, que Dios va a traer una visitación de gloria sobre nosotros y todo lo que tenemos dentro, es decir, la palabra que tenemos de segunda de Juan u otras, se va a manifestar a una manifestación más amplia o más grande según la comunión que tengamos con Él, ¿verdad?